Templo UJAT y precisamente las instalaciones del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza son el escenario para llevar a cabo la presentación. Es la sede de estas actividades, de este encuentro de poesía y literatura, una fiesta de los libros. Y hoy precisamente esta publicación que hoy amablemente nos comparte nuestra invitada. Ella es autora de diversas publicaciones y el día de hoy amablemente comparte este título, Bolero Fácil. Bienvenida. Ella es Beatriz Pérez Pereda. Estará acompañada en esta tarde, en su calidad de presentadores, escritor y poeta, él es el maestro Francisco Magaña. Maestro, bienvenido. Y comparte la mesa, de igual manera en su calidad de presentadora, Elianet Paola García Hernández. Bienvenida. Vamos, amables amigos, a comenzar con la participación de quienes amablemente comparten la mesa con nuestra autora. Vamos a comenzar por ceder el uso de la voz a nuestra primera invitada. Ella nace en nuestra ciudad capital, Villahermosa, Tabasco, escritora, licenciada en médico cirujano por nuestra máxima casa de estudios, diplomada en creación literaria, maestra en estudios de género y prevención de la violencia, promotora y mediadora de lectura independiente, además con diferentes talleres de novela corta, ensayo y cuento, bajo la dirección de reconocidos expertos en la materia. Además forma parte del consejo editorial de la revista cultural Palabra Infinita. Fue participante en las actividades culturales del Comité Nacional de Noche de las Estrellas, avalados por el CONACYT, UNAM, entre otras instituciones. Algunos de sus cuentos aparecen publicados en diversas antologías, resultados de concursos regionales con temáticas variadas, entre ellas violencia infantil y migración. Vamos a ceder el uso de la voz a nuestra primera invitada, la maestra Elianet Paola García Hernández. Bienvenida, adelante. Perfecto. Pero hubo un cambio. Correcto, vamos a hacer referencia de quien ahora interviene, el poeta, editor, traductor y pintor, quien hoy en esta tarde también participa en su calidad de presentador. Lo escuchamos, maestro Francisco Magaña. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias, Betty, gracias, Elianet, y gracias a todos ustedes por estar acá. Fíjense que hace 2 décadas y algunos años tuve la oportunidad de colaborar con la UJAT en el área editorial, específicamente en la colección Carlos Pellicer. Hervé Castillo haría lo propio con la José Carlos Becerra. Quedan como testimonio Luz de los Otros, de Luis Armenta Malpica, Duros Pensamientos zarpan al anochecer en barcos de hierro, de Jeremías Martínez, y Nostalgia de Sotavento, de Teodosio García Ruiz. De Más allá de nuestras fronteras, ese libro extraordinario que reúne Crowell y Hospital Británico, de Héctor Viel Temperley. Estos 4 títulos que alegran mi pasión de editor contribuyen, y lo sostengo sin reticencia alguna, a fortalecer el catálogo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De la colección José Carlos Becerra, coordinada por Hervé Castillo, recuerdo El Blues de la Esquina, de Rogelio Urrusti. Para terminar, La ausencia, de Elías Carlos. Los pantanos son algo verde como el deseo, de Citlali Guerrero. Y Pondrás tu boca en el polvo, de Héctor de Paz. La conformación de un catálogo, de una relación de los libros, es la puesta en escena de un conjunto preferencial, de una visión antológica que se encamina, es su propósito, a resaltar la calidad, una muestra sí, pero una muestra selectiva.
En la segunda época de las colecciones Becerra y Pellicer se agrega la Gorostiza, segunda fase que tengo la fortuna de coordinar, y los primeros títulos son Algunas olas nítidas para un autorretrato de Roberto Velázquez García en la José Carlos Becerra, La melodía del agua iluminada, Antología Poética 1972-2024 de David Huerta, selección y prólogo de Carlos Ulises Mata, de la obra de David en que aparece la presencia de don José Gorostiza. Beatriz Pérez Pereda inaugura la colección Carlos Pellicer de esta segunda etapa. Entre las muchas razones porque Beatriz obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía 2023 para obra publicada la ironía, el sarcasmo, lo antisolemne, resultado de una labor ya importante en el panorama de nuestras letras. Beatriz, es un honor tenerte inaugurando esta colección en la segunda etapa. Gracias, gracias por la confianza. Hola, buenos días a todos. Gracias, Betty, por reiterar. A alguien que ha sabido colocar muy en alto el nombre de Tabasco a nivel nacional e internacional, que a veces Tabasco se olvida de reconocer como se debe, y siempre te lo voy a decir, para mí mereces los más altos reconocimientos, porque estos premios no se hacen más que con trabajo, esfuerzo y perseverancia. Entonces, voy a proceder a dar lectura al texto que preparé después de leer el libro Bolero Fácil de Beatriz Pérez Pereda. La ansiedad es una taza de café donde leeré los designios de una vida que nunca es la mía, escribe nuestra autora en una parte del primer poema titulado De quererte así. Este título nos remite inevitablemente, se dice al preguntar existen muchas canciones del amor y sus promesas, pero pocas para expresar el sentimiento de su pérdida o ausencia, o de las polillas que brotan en el estómago cuando las mariposas se queman en el ácido de la ansiedad, la oscuridad del amor escondido o que se esconde, o de la soledad que antes no era y ahora nos devora y encadena un sentimiento. Como dice Beatriz, correos con horario de vergüenza, llamadas que llegan antes o después del llanto, no un hilo rojo, una cadena larga e invisible, amarrada al cuello de un galgo amor que solo conoce el cautiverio, una cadena que se revuelve iracunda cuando el deseo la tensa, que hace llagas en domingo. Porque mientras los enamorados perciben el tiempo como algo breve, para los mal llamados amantes o con un amor no correspondido o perdido, el tiempo se vuelve eterno y los hace fervientes creyentes no del desamor, porque para negar algo se debe primero creer en ello con gran fuerza, pero sí de la poesía, que se vuelve necesaria para expresar tanto, y eso es lo que Beatriz Pérez Pereda nos regala en los poemas que reúnen este libro titulado Bolero Fácil. Y es que las canciones de amor muchas veces hablan del amor que siente un hombre, pero pocas veces del que profesa una mujer, como lo hace Beatriz en este libro, donde nos habla desde el sentimiento y cito: ¿cuál es nuestra diferencia de latidos? ¿Cuántos cuerpos entre el tuyo y el mío? ¿Cuánto de esto es real si yo escribo mientras duermes y en los cables de teléfono hay una danza de pájaros cenizos, un ruido de árbol que va cayendo lento, insalvable? Cierro cita. Donde la intensidad
no es una palabra para denominar una cualidad negativa, como actualmente se emplea para minimizar nuestras emociones, actos o silencios, que lejos de callar una voz, le da un nuevo sentido al erotismo. Y entonces dice en su libro, todo, un cuerpo, unas piernas, una boca, lo que el deseo hace con la voluntad, hilos enredados en tu mano a la que he jurado lealtad. Cierro cita. Lo hace también al amor escondido que no se sabe que lo es, hasta que el amante lo revela, para después imponer su ausencia como una condena a la mujer. Y cito, el secreto perfecto, puesto con descuido a la vista, como un solitario guante, dejado en una mesa cualquiera, para que nadie lo desee, poner un bozal a la mirada, contar los segundos correctísimos, que debe durar tu mano en mi mano. El secreto perfecto, pecado que no se resigna porque ya pagó su penitencia. Cierro cita. Y es que el amor es en muchas ocasiones una lección muy difícil que hace que en algún momento le digamos a alguien, contigo aprendí. Como dice Beatriz, a ser dichoso, entre lágrimas y ardores, yo contigo lo aprendí. Y que una palabra, sin que ella lo sepa, tiene su revés prohibido, un telón donde se esconde el susurro y la lujuria, un carmesí insoportablemente suave, donde esa palabra se agradece de rodillas y con los labios rendidos. Cierro cita. El tiempo en este libro es una constante, tan eternamente breve como 100 años, tantas veces escuchada, pero que en esta ocasión es reinterpretada por nuestra autora para expresar el amor que nos cambia y avasalla con sus recuerdos, incluso con nuestra persona. Y cito, sin saberlo la reconocí, sin certezas la tarareé, y como predice, toda su amargura se ahogó dentro de mí. Pongo estas horas en un frasco de cristal para agitarlas cuando sea preciso desconfiar de abrazos largos y promesas al otro lado de una línea. Y sin embargo, sigo unida a tu existencia. Cierro cita. Y es que el amor nos hace perder la noción de todo cuando se experimenta su pérdida. Este libro es una ventana al pasado, al amor y al desamor que trae consigo la soledad que todos alguna vez hemos experimentado. En sus letras dice, entrar a la cama como al deseo del abrazo del que no me espera, vestida de cansancio viejo y usado, entrar a mi cama de solitaria porque hasta en los sueños la soledad hace distingos. Cierro cita. Y sí, la soledad es algo que es ajeno para muchos durante la infancia, y es que la infancia y el tiempo se encuentran en otro reino. En otro reino, la segunda parte de este libro, nuestra autora nos traslada en el tiempo a la infancia que define como, abro cita, tiempo de pláticas solitarias pero nunca solas, de closets valientes conteniendo monstruos y armas que disparaban cita de colores, épocas de asombros verdaderos y oídos atentos al lenguaje de las cosas, infancia, tiempo que se conjuga en pasado. Y cierro cita. En este reino de la infancia, dice en el libro Beatriz, lo peor ocurría a otros en sitios distantes, en la tele, donde un señor de corbata hablaba serio detrás de un escritorio. Peor era entonces una palabra ancha y vacía, cierro cita, que ojalá nunca hubiera formado parte de nuestro vocabulario, pero cuando somos pequeños nuestro lenguaje es reducido y el mundo es un lugar sorprendente, tan grande que jamás pensaríamos que, como escribe Beatriz, ahora nuestra colección de pequeñas tragedias es vasta, como vitrina de entomólogo, un diccionario de palabras amplias, ya con poco espacio para las sorpresas. Cierro cita. El tiempo en la infancia era una sucesión de emocionantes eventos y de una constante primera vez, como cuando escribe Beatriz. Fuimos vestidos de blanco, con globos de colores en las manos, la vía era breve, arrojo en nuestros pies incontenible, imaginamos travesías sin cansancios, fuimos por un instante dueños de todas las calles del mundo. Cierro cita. Porque de niños somos los dueños del mundo, pero como escribe Beatriz, el tiempo transcurre rápido en mí, una vuelta de cámara que no puedo controlar y todo es hacia atrás, hacia la primera puerta, cuando la duda nos partió en dos, irreconciliables, y olvidamos la tonada del sol, del sueño limpio. Cierro cita. Sí, la palabra crece con nosotros y al hacerlo se hace una poderosa herramienta de expresión. Sin embargo, como escribe nuestra autora, y cito,
Deberían colgar un letrero en nuestras cunas, decirnos: no tengas prisa, no abras los ojos aún, el mundo es una baratija dorada. La advertencia de cerrar la boca, porque las palabras se gestan como navajas que no sabemos detener. Cierro cita. Y entonces agregaría yo: al crecer, conocemos el significado de la palabra cuyo filo nos abre la puerta a la felicidad o a la incertidumbre del desasosiego cuando no somos correspondidos. Aquella que escuchamos repetidamente en nuestra infancia cuando nuestros padres escuchaban los viejos boleros que relataban la historia de los afortunados o desafortunados amantes, cuando el amor entre un hombre y una mujer era ajeno a nuestros juegos, sin saber que un día este juego nos dejaría sin palabras o casillas que saltar. Gracias. Muchas gracias a la maestra Elianet Paola García Hernández, quien ha tenido esta intervención. Vamos ahora a escuchar precisamente quien hoy nos comparte este trabajo ya plasmado en una obra literaria. Nace de su inspiración nuestra autora invitada. Ella es originaria de nuestra ciudad capital, Villahermosa. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en nuestro estado y del PECDA Tabasco. Maestra en apreciación y creación literaria, ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín, Premio de Poesía Óscar Oliva, Premio Dolores Castro de Poesía, Premio Nacional de Poesía Amado Nervo, el Premio Universitario de Poesía Teresa Vera, que otorga nuestra institución, entre algunos otros más. De sus publicaciones podemos mencionar los poemarios Habitación en Sombras, Teoría sobre las aves, además de otros títulos como Un hermoso animal es la tristeza y Álbum personal. Es momento de que escuchemos con muchísimo gusto la participación de la maestra Beatriz Pérez Pereda. Bienvenida, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho a todas las personas que están aquí en este horario que es complejo y muy caluroso. Así que agradezco a los amigos, a los lectores, que casi siempre son los mismos amigos y lectores, y a los estudiantes que están aquí. Bueno, hoy nos reúne este libro, Bolero Fácil. A mí me da muchísimo gusto porque es una conjunción de muchas cosas. Primero, yo estudié aquí en esta universidad, yo soy egresada de la UJAT, me gradué con honores. También en el 2012, ya tiene un rato, obtuve el Teresa Vera, el premio de poesía Teresa Vera en una de sus primeras ediciones. Y pues hace poco, en el 2023, recibí el premio Bellas Artes para obra publicada, que lleva el título de Carlos Pellicer. Y bueno, ese periplo se va cerrando con aparecer ahora en la colección Carlos Pellicer, justo en mi universidad, en mi alma mater. Nada más me va a faltar el Juchimán, pero voy a seguir trabajando para merecerlo. Y que se junta también con que pues el editor de este libro es Francisco Magaña, un gran escritor, editor, pintor, que además también él mismo ha recibido el Bellas Artes para obra publicada, el Carlos Pellicer, y que bueno, me ha invitado junto con la universidad, el maestro Ruiz McDonnell y demás, a publicar este libro, que en realidad este libro está compuesto de poemas viejos, antiguos, vamos a decirle así. Son 2 series de poemas. Quienes me conozcan por mis libros más recientes, Persona no humana o Crónicas hacia Plutón, mi registro o mis temas ya no están aquí. Sin embargo, estas 2 series, que son los últimos poemas inéditos que tengo, o que tenía, para mí tienen como 2, o sea, los conservé, los fui puliendo. La segunda parte, que se llama En otro reino, la escribí como a finales de mis 20, es decir, casi hace 15 años, ¿no? Y era un poquito más larga, se fue encogiendo, de repente cada 2 o 3 años veía el archivo, pulía los poemas y los volvía a dejar ahí, ¿no? Pensando que en algún momento iban a encontrar su lugar.
y sobre todo me gustaba leérmelos a mí misma, porque son poemas que quizá se pregunten con un poquito de pesimismo acerca de si la vida tendrá futuro y si la vida tendrá esperanza. Y entonces a los 20 y tantos, ¿no? Uno piensa eso. Y ahora que tengo 40 y tantos, me da mucho gusto decirle a esa muchacha de 20 que sí, que la vida se puso muy, 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 muy bonita y que vinieron y pasaron cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, me gusta que estén aquí. Y la parte con que abre el libro, que también es la más extensa, se llama Bolero Fácil, y esa también es una serie de poemas que esa sí se ha venido construyendo desde hace como 10 años, ¿no? Quizá el poema más antiguo es de hace 10 años, y el último es de hace 2 o 3 años, ¿no? Y me parecía que, aunque yo ya no tengo y no escribo en ese registro, es decir, el tema amoroso, la búsqueda erótica, etcétera, me parecía que son testimonio también de una vivencia y que también iban a servir en algún momento, porque los temas así son como más próximos a los lectores, y que tal vez servirían para que gente que empieza a leerme por primera vez pudieran comentar a mi poesía, ¿no? A mi poética. Entonces creo que este libro, Bolero Fácil, que además lo titulo así, porque también no es solamente vivencias, ¿no? Mucha de la música y de las, voy a llamarle vivencias imaginarias que tenemos, se deben a la música que escuchamos, y mucha de esa música es la música de nuestros padres, ¿no? Entonces, uno escucha, no sé, una canción de José José y jamás nunca lo han dejado, pero a uno le duele durísimo, ¿no? O sea, Desesperado o Gotas de Fuego, qué sé yo, y nunca ha sufrido uno de amor, o los boleros, ¿no? Que en realidad son piezas de poesía tan perfectas que nos hacen conmovernos, aunque no hayamos tenido esa experiencia tan trágica o de esa manera, ¿no? Entonces, estos son mis boleros fáciles porque no son tan perfectos como esos boleros que sí escuchamos de niño o seguimos escuchando ahora, que no sabemos la letra, aunque no la tengamos en la playlist. Y bueno, entonces primero voy a leer de En Otro Reino, un par de poemas, y voy a terminar con unos de bolero fácil. Dice, En Otro Reino. Lo terrible era levantarse a deshora y no ganar la silla favorita, manchar el cuaderno mientras por la ventana pasaba un cielo irrepetible. Lo peor ocurría a otros en sitios distantes, en la tele donde un señor de corbata hablaba serio detrás de un escritorio. Peor entonces era una palabra ancha y vacía. Nada es como debió ser, y lo indeseable, lo fatal, ocurre desde dentro, en una cascada de escalofríos y voces que advierten lo profundo. Ahora, nuestra colección de pequeñas tragedias es vasta como vitrina de entomólogo, un diccionario de palabras amplias, ya con poco espacio para la sorpresa. Deberían colgar un letrero en nuestras cunas, decirnos, no tengas prisa, no abras los ojos aún, el mundo es una baratija dorada. La advertencia de cerrar la boca, porque las palabras se gestan como navajas que no sabemos detener. Alguien debería darnos las piedras para hacer peso a la ignorancia, detenernos, no llegar a ser el reflejo ingrato. En nuestro primer desfile de la escuela, fuimos vestidos de blanco, con globos de colores en las manos. Era nuestra primera vez solos en la calle, sonrientes y cantando, imitábamos el movimiento del sol, de las nubes, y desde las casas nos saludaban sin saber nuestros nombres. En las aceras, nuestros padres nos miraban contenidos, seguros de que era el inicio de otra larga caminata. La vía era breve, el arrojo en nuestros pies incontenible. Imaginamos travesías sin cansancios,
avenidas en ciudades que aún se construían, largas como los sueños del verano. Y fuimos por un instante dueños de todas las calles en el mundo. A las 4 sonaba la campana del heladero. Al oírla, corríamos hasta sujetarnos de la reja del patio y entre tanto alboroto rogábamos a los mayores por unas monedas. Esa campana era el banderazo a la mejor hora de la tarde, cuando después de los deberes nos era dada la recompensa y los adultos se retiraban a sus pláticas blindadas, bajando la voz y la mansedumbre dando frutos en sus ojos. Todos los días a las 4 había una campana que dividía nuestros reinos. También es el que cierra el libro. Hoy que mis vecinos han elegido el silencio, unas campanas atraviesan nítidas la tarde y la sala. Oigo crujir el resplandor del sol, las quejas plácidas de los arbustos contra el viento. Y esta realidad parece otra, saben. Es el tercer día de marzo, lo saben mis ojos rojos y el amarillo anticipado de las flores. Los domingos en mi pecho, niños enfermizos que no juegan en primavera, tiemblan cuando dan las 6 y el rocío de los lunes empieza a caer y la ansiedad es una taza de café donde leeré los designios de una vida que nunca es la mía. Tan solo mi voz que se apagará. El silencio de las calles, mientras detrás de otras puertas algunos defienden su felicidad de fin de semana. ¿Qué me quedará de quererte así? El miedo de una semana más, tan solo un corazón de domingo que espera por ti, que muere por ti. Por ejemplo, a ti te gusta el circo, los animales de paso lento, payasos de sonrisas inmóviles y esos hombres que se elevan por un cielo que tiene por límite rayas de colores. A mí me desconcierta la fingida fiesta permanente, posar para la foto en un mundo neón de enanos y felinos amigables, el desastre cuando las carpas se van dejando una estela solitaria. Estamos en la cuerda floja, ¿sabes? Pero también se puede bailar frente al precipicio. Bueno, voy a leer algo más, aprovechando que vino nuestro rector, con el cual comparto profesión porque yo me gradué en la Escuela de Derecho. Entonces, acá vamos a leer algo más. Voy a leer este que se llama como un bolero que todos conocemos, que se llama Reloj. Teníamos un palacio de mármol a nuestra espalda y la tarde a punto de llover conteniéndonos. No recuerdo a dónde íbamos o de dónde regresábamos. Estábamos ahí, de pie, gastando las horas antes de cerrar esa primera puerta. Anoche tuve miedo de que tocaran la canción, dijiste, y la canción empezó a sonar como quien premeditadamente deja caer la aguja en una sinfonola cuando la pista se ha quedado vacía. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Debí decirte que hay maneras de ocultar el sol, que se puede cobijar el horizonte, para que el amanecer sea una niña que duerme un poco más, solo un poco más, que el reloj y sus filosas manecillas solo existen en ese canto, que siempre se puede entonar otra canción, que hay cuerpos que pueden burlar el tiempo, que aún podemos estar, cada uno a un lado de la puerta, seguros y expectantes, a punto de sucedernos.
Debí decirte que no soltaras mi mano aunque te fueras, que nomás nos quedaba esa noche para ser dos desconocidos que aún podían amarse. Gracias. Bueno, me gustaría decirles que el libro está a la venta aquí en esta feria, entonces en el stand de la entrada, y que yo me voy a quedar un ratito ahí por si alguien quiere comprarlo. Está en un muy buen precio, está de verdad que bellamente editado, para firmárselo, ¿no? Y también por si quieren platicar un poquito allá. No sé si alguien quiere aquí. Sí, bueno, no sé, está el libro pues que inaugura la colección y que se da a conocer esta segunda etapa, es el primer título. Está también Algunas olas nítidas para un autorretrato de Roberto Velázquez García, y está también La melodía del agua iluminada, es una antología poética de David Huerta que hizo Carlos Ulises Mata, con todas las referencias de don José Gorostiza en la poesía de David Huerta. David Huerta adoraba a Gorostiza, y son muchos los poemas en que hace referencia explícitamente o de manera un poco velada. Entonces, con ese criterio se formó la antología, y La melodía del agua iluminada es un verso precisamente de ese libro. Es un libro bellísimo. Los tres están aquí en el stand de la universidad, están a muy buen precio, como dice la maestra Beatriz, y quiero agradecer públicamente al rector la oportunidad de haber retomado esta segunda época de estas colecciones. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos algún tiempo que quieran comentar con nuestra autora. Ella estará ahí firmando los libros por quien se quiera llevar su ejemplar, pero pues alguna pregunta, aprovechando que la tenemos aquí con nosotros, algún reclamo y todo, sí, con Elianet, sí. Un comentario, nada. ¿Cuál ha sido su mayor inspiración para poder escribir? Ya, mira, acá en Tabasco, pues está el viejo dicho, que siempre es cierto, de que nos atraviesa el meridiano de la poesía, ¿no? En realidad, a nivel nacional, nuestra tradición poética, literaria en general, es increíble, ¿no? Pocos estados pueden darse el lujo de decir que tienen a tres escritores como es Pellicer, Gorostiza y Becerra. Entonces, todos ellos fueron lecturas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Sin embargo, bueno, y es importante, ¿no? Porque a nosotros nos parece algo cotidiano o algo fácil, pero no en todos lados la poesía de autores tan célebres como los que les acabo de mencionar, los niños en las primarias tienen ese contacto, ¿no? O sea, en Zacatecas Velarde o en San Luis Potosí, Otón, qué sé yo, pero no todos los lugares tienen como una tradición donde en los homenajes, etcétera, haya como esa diversidad de poder decir, no, pues mira, es que aquí hay para todo, ¿no? Y en cada festividad podemos recitar un poema de alguno de estos grandes poetas, ¿no? Entonces, crecer rodeada de poesía, creo que ha sido o fue el mayor estímulo para decidirme a mí misma a escribir poesía, ¿no? Porque además eso ha propiciado que aquí en Tabasco haya siempre o casi siempre talleres literarios. Yo fui alguien que se formó en un taller literario. Aquí está uno de mis maestros, Antonio Solís Calvillo, pero también fueron mis maestros Teodosio García Ruiz, Elba Macías, en fin, yo asistí a muchos talleres aquí en Tabasco, y eso solamente puede ser en un lugar donde la tradición poética es importante, ¿no? Entonces, mi inspiración, que yo siempre digo que es disciplina y trabajo,
viene de que pues nací en el meridiano poético. Tuve esa suerte. Hola. Primero, felicidades, Betty. Hermosas palabras, hermosos versos que compartes. Y también porque representas a Tabasco a nivel nacional e internacional, sobre todo porque, como se dice, es tiempo de mujeres, ¿no? Y Tabasco tiene que reconocer a mujeres poetas, ¿no? Y bueno, yo sé que nos conocemos hace mucho tiempo, pero ahora mi pregunta sería, ¿cómo fue que te interesaste en la poesía? Porque somos amigas, pero nunca ha habido como ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo fue que te interesó la poesía? ¿En qué momento lo decidiste? ¿Por qué? Bueno, yo siempre digo que es una vocación, pero sin romantizar como ese asunto de romantizar la palabra, ¿no? Para mí, cuando digo vocación, significa que de alguna manera inexplicable, como hay niños que tienen cierta facilidad para el ajedrez o las matemáticas o el dibujo, o sea, que tienen un tacto firme y fino, ¿no? Y quieren pintar, o tienen un oído perfecto, ¿no? Muy bueno y se dedican. Es decir, hay una predisposición. La mía era leer, ¿no? Que me gustaba mucho leer y que aprendí a leer muy rápido, muy niña, antes de lo que leen el resto de las personas, y que los libros siempre fueron como parte de mi vida, ¿no? Entonces siempre tuve esa predisposición y después yo fui como propiciándola, ¿no? Justo porque, los que saben sobre teorías de la creatividad y demás, dicen que lo importante realmente es que los niños siempre tengan como que estén rodeados de estímulos, ¿no? De los estímulos que no sabemos, pero quizá vayan a desarrollar más adelante, ¿no? Entonces, yo sí, aunque mis padres no son escritores y demás, en la casa sí había libros, pero además no había la prohibición para tocar los libros, ¿no? O sea, yo podía agarrar los libros, leer lo que quisiera, no había como libros de adultos, libros de niños, o sea, lo que quisiera. Cuando dije a mis papás, oigan, allá está la biblioteca, sáquenme mi credencial, ellos fueron a poner la firma para sacar mi credencial y demás, ¿no? Entonces, tuve la suerte de tener quizá una predisposición y crecer como en el ambiente adecuado para poder escribir, y se fue haciendo como mi forma de vida, ¿no? A pesar de que me haya dedicado en algún tiempo a otras cosas, según ha avanzado la vida, la literatura es a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces, en realidad, a lo mejor nada más fui terca, ¿no? En lo que yo quería hacer. Una pequeña acotación: hace algún tiempo presentamos en Gabao libros de esta tierra que es mi tierra, de Elianet Paola, y me llamó muchísimo la atención algo muy similar, porque la mayoría de los invitados eran pacientes de la doctora. Entonces le decía, bueno, ¿y a qué hora escribe usted? Y como es que no sabíamos esto, ¿no? Lo importante como que en ese momento era el agradecimiento del paciente, ¿no? Que fue muy padre, además muy emotivo, ¿no? Y aquí me llama la atención, por eso me recordó, ¿no? De amigas de tantos años, y que algo así se haga, hasta ahorita salga esa pregunta, ¿no? Fue una pequeña... ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bien, por alusiones personales, como dicen. Felicitarte, Betty. Eres una de las poetas más importantes del país, y como coordinador de talleres literarios tenemos la fortuna y la dicha de encontrar a los escritores cuando empiezan. Betty ya venía también de otro taller, pero quiero decirlo que Betty fue una de las talleristas más disciplinadas en su trabajo.
es decir, casi en cada sesión de los sábados, de 4 a 6 de la tarde en el Jaguar Despertado, ella era la que siempre llevaba, ¿no? Y eso, Francisco, como sabes, va marcando diferencias también, ¿no? Porque se puede tener el talento, se puede tener la genialidad, pero hay que trabajar, ¿no? Hay que someter nuestro cerebro a una disciplina. En ese sentido, pues Betty ha sido una de las... A todos los talleristas los estimo, los quiero, pero bueno, a mí me da gusto ver ese trabajo que ha seguido Betty, ese reconocimiento que tiene, que no es gratuito, sino es producto de ella misma. Bueno, voy a preguntar desde aquí porque no quiero estorbar a nadie, pero primero felicidades, Betty, por la presentación de tu libro. Yo quisiera que nos platicaras un poco sobre el acto de escribir en sí, el sentarse a escribir en el papel o en la computadora o en un cuaderno, si tienes alguna especie de ritual. Y bueno, son dos preguntas en realidad, esa es una. La otra, para quienes hemos tenido la dicha de ser tus alumnos en los talleres, sabemos, me atrevo a decir parcialmente, tu forma de enseñar o tu visión de la poesía, pero ¿qué le dirías a los jóvenes que todavía están, que tienen en la mente quizá alguna idea o que tienen la intención de escribir pero no se animan? ¿Qué consejo, qué recomendación les darías a esas personas que te sucederán tal vez no más adelante? ¿Qué les dirías tú? Ya, miren, me gustaría decirles algo porque, bueno, hay muchos consejos que se van repitiendo a lo largo de los años, porque son ciertos, ¿no? Funcionan, pero a veces uno es como un poco incrédulo, ¿no? A mí uno de los que más me parecía como, ay, ¿será que sí? O sea, ¿será que sí funciona? Es lo que te dicen de que hay que trabajar diario, o lo más que se pueda, con la máxima frecuencia. Entonces uno dice, bueno, o sea, a lo mejor diario, ¿qué va a salir diario, no? O sea, voy a desgastar la voz, la imagen, o sea, me refiero a la voz poética, la imagen, y que lo hacen solamente cuando se sienten desbordados o sienten que la musa les está hablando, ¿no? Pero en realidad la verdadera musa es el trabajo, y uno va descubriendo algo. El tip o la recomendación no es entera, porque lo que no nos dicen es lo siguiente: cuando uno diario dedica media hora o una hora a sentarse frente a una pantalla, la tableta, la computadora, el monitor, o frente a la hoja, si tú escribes acá, lo que gana uno es confianza, y se acerca, y con el paso del tiempo esa confianza te hace sentirte cómodo frente a la página, y eso hace que la inmediatez de la palabra surja. Uno va domesticando la incertidumbre, ahora que escribo, el impacto de la hoja en blanco, ¿no? Porque uno ya tiene el hábito, y el hábito que se vuelve técnica hace que uno se sienta cómodo y confiado. Así, o sea, a lo mejor, y hoy no sale la página perfecta, pero va a haber trabajo que me va a permitir que mañana sí salga esa página perfecta, ¿no? Entonces uno se sienta, yo me siento frente a la hoja y no tengo miedo de escribir, y tampoco ahora, pues después de 30 años escribiendo casi, ¿no? Ni tengo esta duda de si podré hacerlo, porque lo hago todos los días, ¿no? Entonces, si alguien quiere escribir, aparte de leer, que es lo básico, pues media hora, 20 minutos, a lo mejor no escriban nada, pero son 20 minutos que van a dedicar a la idea de escribir. Y a lo mejor hoy no, pero mañana va a salir esa primera línea, ¿no? Entonces, eso es en lo que yo creo, y así es como yo escribo.
Muy bien, amables amigos, pues ahí tenemos la participación de la autora de esta publicación, Bolero Fácil, destacada escritora de nuestro estado, multipremiada, reconociendo su trayectoria literaria, la maestra Beatriz Pérez Pereda. Le brindamos un fuerte aplauso. La participación de Gala al compartirnos en las actividades de nuestra Feria Internacional del Libro UJAT 2025, esta última publicación calientita, y como ella lo mencionaba, está a la venta esta publicación, esta obra literaria, y estará con nosotros un ratito aquí en el lobby del CIBE para que quienes amablemente nos han compartido algún comentario puedan también compartir algunos aspectos de su obra, de su narrativa. Ella estará con nosotros un ratito aquí en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza para poder firmar personalmente cada una de sus publicaciones que tengan en mano. Señoras y señores, agradeciendo al maestro Francisco Magaña y a la maestra Elianet Paola García Hernández. Vamos ahora, como hacemos en cada presentación, con la fotografía correspondiente. Mientras tanto, despedimos en redes, regresamos.